Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su amigo Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hablamos siempre de las profecías. Hoy tenemos el tema así, profecías bíblicas. Y sabemos que este es un canal que es 100% profético. Hablamos, enseñamos y escudriñamos sobre las profecías escritas ya de los libros de los profetas mayores, profetas menores, el Antiguo Testamento y así como el libro de Apocalipsis, del cual hemos descrito y hemos enseñado desde el verso 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, paso por paso, para que todos podamos entender y comprender el libro de Jesucristo, que es un libro que todo cristiano debe de conocer a cabalidad. Aprovechamos y damos un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera hasta el resto del mundo, norte, sur, Centroamérica y hasta donde llegue este programa. Que este programa sea de bendición. Recuerda que este programa aquí no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no lucramos con la palabra de Dios, enseñamos y escudriñamos, aprendemos y crecemos juntos aquí espiritualmente, reforzándonos todos los días en la palabra escrita, la palabra viva, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Siempre ciñéndonos siempre a la sana doctrina, siempre a lo que es lo que está escrito y sin adulterarlo y sin cambiar nada, porque todo esto es vital, importante en la vida de todo cristiano que está conociendo y está entrando en los caminos de Dios. Sabemos que actualmente la humanidad no quiere estudiar la palabra de Dios, no quiere abrir la Biblia, muy pocos la escudriñan, y es por eso que el enemigo se ha aprovechado hasta cierto punto de que la iglesia no conoce ni escudriña la Escritura, para aprovecharse así y exponer sus doctrinas demoníacas, esas doctrinas que conocemos que se han introducido a la totalidad de las iglesias. Pues estamos en la total apostasía, el periodo ese de la apostasía que fuimos advertidos en la Biblia. Pues ya no se quiere predicar la palabra tal cual está escrita y el hombre no quiere aceptarla, y al no aceptarla se comienza a desviar a falsos caminos, a enseñar cosas que no están en la Biblia, cosas que se salen de la fe, se caen del fundamento. Estos son los apóstatas, y eso está lleno las iglesias. Y si tú te encuentras en una iglesia donde ya no te hablan con la Biblia, no te citan la Biblia y no te exhortan tal cual está escrita la palabra de Dios, sálgase de esa iglesia y busque otra iglesia. Sálgase ahí, salga huyendo, porque si estás en una iglesia que solamente es show, entretenimiento, si son cosas que te hablan solamente de que tú tienes el poder, que el poder está en tu boca, que te hablan de prosperidad y prosperidad y prosperidad aquí en la tierra, sálgase y salga huyendo de esa iglesia, cámbiese. Váyase a otra iglesia donde se hable la palabra de Dios, donde se predique sobre el arrepentimiento, donde se predica que hay un cielo y que también hay un infierno para todos aquellos que le esperan, que no obedezcan la palabra de Dios. Conozcamos entonces las verdades y no rehuyamos, pues, por toda esa gente que se amontonan en estas mega iglesias, que buscan escuchar algo bonito a sus oídos, que le entretenga y que no le afecte. Entonces esas son las iglesias que están llenísimas de personas que están buscando ser millonarias, de conseguir la prosperidad y de obtener el último carro, el último modelo, la casa más lujosa. Bueno, se han caído del fundamento todos aquellos maestros que conocieron la verdad y se han desviado. Mucho cuidado, porque todas las iglesias están llenas de estas falsas doctrinas últimamente, y así que hay que escudriñar con pinzas muchas cosas, pues los caminos de Dios son rectos y no hay cómo adulterarlos. Aquel que cambie o quiera alterar esto, dice la palabra de Dios, se constituye un anatema. Si viene un ángel incluso trae un evangelio del cual no está escrito, dice sea anatema. Ese anatema quiere decir que es maldito. Está desgraciado el que hace eso, se cae de la gracia de Dios. Así que hoy vamos a hablar sobre algunas noticias que tienen que ver en relación con Israel también, porque sabemos que Israel es el reloj profético. Así que vamos a hablar de algunas profecías bíblicas y
vamos a comenzar, hermano. Recuerda que aquí no te pedimos ofrenda, no te pedimos dinero, no te pido nada de esas cosas. A mí solamente me interesa, y Dios lo sabe, es que tú escudriñes la palabra de Dios, escudriñes, examines, estudies con nosotros. No te pedimos dinero, no hacemos mercadería de la palabra de Dios y nunca lo haremos. Si Dios lo permite, aquí estamos hasta el momento que Dios nos lo permita. Así que agarra tu cuaderno de apunte y anota lo que citamos aquí también, porque aquí citamos la palabra de Dios y escudriñamos la palabra de Dios. Recuerda suscribirte en el canal y cada vez que te llega estos programas, comparte el link con todos tus contactos. Al compartirle y darle te gusta y tu like ahí, tú haces que la plataforma genere el algoritmo necesario para que le llegue a más personas. Así contribuyes a extender más rápidamente el evangelio. Así que ponte cómodo, vamos a examinar, vamos a estudiar. Así que comencemos. Así dicen las noticias. En el enlace judío, Netanyahu dijo a Biden que teme órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional. Y hemos sabido que en esta semana Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha sido sujeto de amenazas por parte de partidos políticos, de gente que quieren quitarlo, encarcelarlo. Pero bueno, se sabe que esto no va a prosperar porque ellos no están afiliados a esa red de políticos, ese consejo de políticos y de partidos internacionales. Ellos no están afiliados, entonces no le van a poder afectar en ninguna manera, menos ser arrestado. Así que dice la noticia aquí que en las últimas 2 semanas los funcionarios israelíes se han preocupado cada vez más que la Corte Penal Internacional, la CPI, Corte Penal Internacional, se esté preparando para emitir órdenes de arresto contra Netanyahu. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe de la FDI, Herzi Halevi. Los funcionarios dijeron que Netanyahu expresó su preocupación a Biden en una llamada telefónica el domingo, según Axios. En la llamada, los dos líderes también discutieron las negociaciones sobre rehenes, la defensa de Israel contra el ataque de misiles de Irán y la necesidad de aumentar la ayuda humanitaria a Gaza, según un comunicado de la Casa Blanca. La Corte Penal Internacional, o sea la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, ha estado investigando posibles crímenes de guerra tanto cometidos por fuerzas israelíes como por militantes palestinos que se remontan a la guerra entre Israel y Hamas de 2014. Los funcionarios estadounidenses dijeron que no tienen una indicación clara que si la CPI va a emitir órdenes de arresto, pero dijeron que la fiscalía está bajo presión de varias ONG y de varios estados miembros de la CPI para que lo haga. Bajo mi liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento de la CPI de socavar su derecho inherente a la autodefensa. Así dijo Netanyahu en un comunicado del viernes. Si bien la CPI no afectará las acciones de Israel, sentaría un precedente peligroso que amenaza a los soldados y funcionarios de todas las democracias que luchan contra el terrorismo salvaje y la agresión sin sentido, añadió. Otra noticia aquí habla en el enlace judío de las últimas horas y lo que está aconteciendo y noticias en desarrollo. Israel es invitada al Cairo para conversaciones sobre rehenes en paralelo con Hamas. Así dice el informe. Los hutíes alegan ataque contra barcos de Estados Unidos e Israel en el Mar Rojo y en el Océano Índico. Una decisión sobre Rafah podría tener también lugar dentro de las 48 a 72 horas. Detenidos 5 por sospecha de alterar el orden público en manifestaciones de Tel Aviv. Biden habló con Emir de Qatar sobre las negociaciones de un acuerdo entre Israel y Hamas. Así, la FDI lanza una quinta ola de ataque contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. Y así estamos viendo cómo se están desarrollando todas estas noticias durante esta semana. Entonces, según la profecía, ¿en dónde estamos ya? Según la profecía, ya estamos entrando a ese periodo que muy pronto va a darse. Pero primeramente se tiene que dar el rapto del arrebatamiento de la iglesia para que comience la última semana destinada al pueblo de Israel, que son esos 7 años, conocidos como la tribulación y la gran tribulación.
donde se darán y se han descrito 21 juicios claramente, y sin contar otros 7 truenos que no se le permitió escribir a Juan. La profecía, ¿dónde estamos? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos entrando muy pronto al tiempo de la tribulación y gran tribulación, con todas estas guerras, rumores de guerra, el desarrollo de la guerra de la confabulación y la guerra próxima, la de Gog y Magog. Si vemos las noticias también, cómo vemos afectada la humanidad del planeta con este vórtice polar que se ha invertido en cuanto a su curso y ahora gira al revés. ¿Cuáles son las consecuencias? Sin duda alguna son nefastas y desastrosas las que se producen esta inversión del vórtice polar, pues ahora gira al revés, y esto trae muchas alteraciones en la fauna, tanto en la vida acuática, la fauna marina, y también así en la misma tierra, pues áreas que estarán más calientes ahora son más frías, y todo esto trae un desorden total en cuanto a la distribución de las presiones de aire, y desarrollando así estos huracanes fuertes, estas tormentas espantosas eléctricas que también se producen. Todo este aire frío contenido gira y está girando en forma contraria a lo que lo hacía anteriormente. Este movimiento ártico de oscilación que contribuye a que este patrón de los tiempos en el invierno se vean alterados a nivel mundial. Así se elevan también los niveles del nivel del mar, de las aguas, y el desplazamiento por la producción de fuertes inundaciones que se están dando a nivel mundial, tanto en el antiguo mundo como en nuestro continente americano, sobre todo Norte y Sudamérica, que se están dando estos eventos de grandes inundaciones. El futuro desplazamiento del vórtice polar y sus efectos, todo esto está generando daños severos al mundo y grandes pérdidas económicas y de vidas también. Pero si nos vamos a la palabra de Dios y examinamos, este es uno de los libros más antiguos que existe en la Biblia, que se llama Job. Si buscamos en el libro de Job 37:9, nos vamos a dar cuenta que nos habla de esto, sobre estos vórtices polares, así dice esta versión, para una comprensión más fácil: del sur procede el huracán y del norte llegan los fríos. A ver, leamos el verso 11. Él carga, dice, la nube de humedad. Él carga la nube de humedad y el nubarrón expande su relámpago. Verso 12 dice que gira en derredor. Este es el vórtice, porque es conforme a sus planes para ejecutar cada una de sus mandatos por toda la superficie de la tierra. Vemos cómo el Señor nos habla en este libro. En el verso 13 dice: sea que cumpla su voluntad para un castigo o para dispersar sus beneficios. Así como este giro al inverso del vórtice polar trae desastres naturales, grandes pérdidas, también de vidas humanas, seres vivos, y la palabra de Dios claramente nos lo advierte así en el libro de Job, como estamos viendo. Se refiere a todos estos acontecimientos de los cuales estamos siendo testigos de estas señales proféticas, pues ya estaban escritas desde hace muchos miles de años. En Lucas 21:36 nos llama así la atención, porque todo cristiano debe estar actualmente orando, y es orar sin cesar. Hay que orar sin cesar, como lo dice la palabra de Dios, en todo tiempo orando. Lucas 21:36 dice: para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay que dejar de orar, hay que estar predicando y hablando siempre, compartiendo la palabra de Dios, el plan de salvación que el Señor nos ha dejado en la Sagrada Escritura para que lo aprendamos y lo compartamos. Compartir la vida, que es la palabra de Dios, y así poder escapar de todos estos eventos que se van a venir, y no estar creyendo en estas doctrinas que están enseñando que no, que la iglesia pasará la tribulación, que la iglesia no se va a escapar de los castigos de Dios. Es claro que el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias que están descritas en el libro de Apocalipsis en sus capítulos 2 y 3, es claramente ahí las 7 etapas, los 7 tipos de personas, las 7 tipos de iglesias
a través de la historia que se vivirían, y el Señor promete a esa iglesia que es la que se asemeja a la iglesia más perfecta, la que va a ser levantada a ese grupo que pertenecen al grupo de la iglesia de Filadelfia. Estamos viviendo en los tiempos de la iglesia de la Odisea ahorita actualmente, pero es claro que la iglesia no pasará. Se le promete a la iglesia que no pasará la tribulación. Y 1 Tesalonicenses, otro versículo ahí, 1 Tesalonicenses 1:10, que nos habla claramente de que los hijos de Dios, la iglesia de Dios no pasará la ira. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí una más evidencia clara, una evidencia más de que la iglesia no pasará la ira, no pasará la tribulación. Definitivamente todos estos cambios que están ocurriendo en el cambio global, el clima de la tierra, debido a la alteración del curso de este vórtice polar, claro que va a traer consecuencias severas a la tierra, claro que sí lo va a traer, y lo vamos a estar viendo próximamente en las noticias que están en curso, y lo vamos a ver así. Una vez que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, entonces comenzará el periodo de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Y esa gran semana que se está esperando, la semana 70 de Israel, que son esos 7 años que faltan y que están destinados al pueblo de Israel. Por ende, no se refiere aquí a la iglesia, porque la iglesia es levantada antes. Y para que entonces se dé en la segunda mitad de este periodo de los 7 años, donde se dará la gran tribulación, donde el anticristo se levantará para eliminar a todos los judíos. Actualmente han querido eliminar a los judíos. A través de la historia se ha visto la persecución contra los judíos desde Egipto, cuando salieron desde Egipto, que por cierto esta semana se estaba terminando de celebrar el Pesaj, o sea, la celebración de la salida de Israel de Egipto, la Pascua, que muchos no saben a qué se refiere la Pascua. Cuando te felicitan, ¿verdad?, para diciembre, te dicen felices Navidades, felices Pascua, no saben de lo que están hablando. Pues la Pascua es una fiesta muy específica descrita para los judíos en celebración de la salida de Egipto. Así que vemos que con todos estos cambios climáticos, en las áreas que hacía frío o eran normales, climas agradables, se dan olas fuertes de calor. Así dice un comentario aquí de la noticia de la ONU: aumentaron un 30% las muertes por olas de calor en casi toda Europa. Y esto es algo serio que se está dando. Se calienta el doble el planeta por el Ártico y las olas de calor. Todo consecuencia de toda la inversión del vórtice polar. 14 casos por golpe de calor recientemente en Europa. El agujero en la capa de ozono ha crecido enormemente y ahora es uno de los más grandes jamás registrados. O sea que nos estamos quedando sin la protección. Así que, ojo, dice la palabra de Dios en Isaías 25:7, referencia a este manto que conocemos como la capa de ozono. En este monte el Señor destruirá el velo que cubre todas las naciones, el manto que cubre a todos los pueblos. ¿A qué se hace referencia aquí? La capa de ozono. En Apocalipsis 16:8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Así, de esta manera, los rayos ultravioletas van a penetrar más directamente en la tierra y los hombres serán quemados. Así lo dice claramente. En el verso 9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esta plaga, y no se arrepintieron para darle guerra a la gloria al Señor. Bueno, noticias internacionales, dice: la Comisión Europea avisa de futuro conflicto entre países de la Unión Europea por el agua, y este va a ser el objeto por el cual se va a dar mucha guerra al final, por la falta de agua. Va a ser más importante que el mismo petróleo. Un informe de la Comisión Europea sobre el cambio climático apuntó que el agua ya está bajo presión en muchas partes de dicho territorio. Estas son noticias recientes. El mundo camina hacia una guerra económica para controlar el agua. En Ezequiel 4:17 nos dice: para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Así que la guerra va a ser por el agua, hermano. La disputa por el agua. Y eso es lo que se está dando, y se están alineando todos estos vecinos también de Israel, que los cuales
van a atacar, a reunirse y en complot para invadir a Israel. Sabemos de esas guerras de la confabulación y sabemos de la guerra de Gog y Magog, del cual aquí hemos hablado en muchas ocasiones y que les invito a que examinen y estudien en este canal de Sony Daniels. Ahí pueden buscar estos programas. Búsquenlo uno por uno, búsquenlo ahí. Aquí dice: el mundo en vilo por la escalada entre Irán e Israel. Medio Oriente al borde de una guerra total. Israel versus Irán. Irán le declaró la guerra definitivamente y directamente cuando mandó más de 300 misiles, drones y todas estas cosas, misiles balísticos contra Jerusalén, y el 99% fueron interceptados. Irán lanza un ataque contra Israel con misiles y un centenar de drones, así dice en la noticia. Unas misteriosas explosiones en el Damasco destruyen un depósito de armas iraníes, y esto fue en respuesta a ese ataque que dieron contra Jerusalén. Estos iraníes que quieren ver, el presidente iraní quiere ver borrar del mapa a Israel. Entonces vemos que vivimos advertidos y en alerta. Irán lanza un ataque contra Israel con misiles y más de un centenar de drones, y esa fue una noticia que dimos recientemente en respuesta, que ya lo habíamos anunciado. Todo este ataque que mandaron desde allá, desde Irán hacia Israel, así como lo vemos en esta imagen, dirigido directamente sobre Jerusalén para borrarlo, 99% fueron interceptados. Entonces Irán lanza ataque aéreo contra Israel, lo cual fue fallido, y Israel no se iba a quedar de brazos cruzados porque iba a responder, y así respondió, atacando a Isfahan, el corazón del programa nuclear iraní, al que Israel ha mandado un aviso, y así lo hará. Así lo dicen las noticias en el país. Dice: Israel lanza su ataque hacia Irán, y como Israel utilizó un misil evasor de radares para alcanzar la defensa de S-300 rusa en Irán, aquí se demostró que el pueblo de Israel, los israelitas, poseen una tecnología mucho más avanzada en cuanto a ataque y a defensa de estos misiles, donde se vio evidentemente la vulnerabilidad de estas áreas armamentísticas de los iraníes, y ya lo demostraron. Si ellos quieren recibir más, sería peor, porque le iría muy mal. Entonces sí, los borrados van a ser ellos. El jefe de defensa de la Fuerza Aérea israelí dice así: Irán es una superpotencia en misiles y drones, pero no en defensa. Ahí está la cosa. Rusia nuevamente ataca a Ucrania con oleadas de drones iraníes. Vemos todo esto, estas guerras que se están dando, hermano. El jefe de defensa de la Fuerza Aérea israelí y lo establece así: Irán es una superpotencia en misiles, pero no son buenos en defensa. Ya se lo demostraron que son vulnerables a su ataque, tanto a Isfahan, Teherán. Esos ataques que demuestran que son vulnerables a los ataques de Israel. Así que vemos estos ataques hacia allá, a este centro de armamento nuclear. El 99% de los drones y misiles de Irán, recordemos que fueron derribados, y esto nada más que quieren ver es borrar y eliminar del mapa, dice, a Israel, pero eso va a ser imposible. Según la escritura, no van a poder jamás, nunca. Y así, rodeado Israel de sus vecinos en el norte, en el Líbano, donde están los terroristas Hezbollah, ellos están atacando y siempre están amenazando, pero ellos reciben también su tanganazo, su golpetazo por parte de Israel, porque Israel les responde. Ellos siguen atacando desde diferentes puntos, desde Gaza, desde Líbano, desde Siria. Pero bueno, sabemos que el Señor está con el pueblo de Israel. Que se mete con Israel no le va nada bien, créanme. El ejército israelí dice: Hezbollah recibe armas de Irán a través de vuelos civiles a Damasco. Esto es claro y ya conocido por la inteligencia israelí y por el resto del mundo. Se sabe que ellos, Irán, son los que suministran todas estas armas a estos grupos proxy, que son los Hezbollah, los grupos Hamas, los hutíes allá en Yemen, que son la Yihad Islámica también, que son puros mercenarios a sueldo de Irán para atacar y eliminar a los judíos, a Israel. Estas misteriosas explosiones tienen que ver mucho
en el depósito de armas iraní. ¿Cómo fueron destruidas? Israel no se lo atribuyó, pero ellos le echan la culpa a Israel. La cúpula de hierro de Israel funciona la tecnología detrás del avanzado sistema de defensa aéreo y se ha demostrado las 3 etapas, los 3 niveles que posee este sistema de la cúpula de hierro. Una primera etapa para los misiles de corto o mediano alcance, el sistema de la onda de David y el sistema Arrow 1, 2 y 3, que son otro nivel de defensa por parte de Israel. Lanza Irán así advertencia nuclear ante ofensiva israelí. Así que vemos toda esta noticia que están dando ese hermano, que son las guerras y rumores de guerra y que se están dando en vivo. Pues allá se sabe que en Oriente eso no hay paz, no hay tranquilidad. Dice la palabra de Dios, y recordemos lo que dice Salmo 83. Salmo 83, 4 dice: han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. La palabra de Dios es claro y habla de profecías sobre Damasco, y lo hemos dicho aquí en otra ocasión, en Isaías 17:1, donde nos dice así claramente: profecía sobre Damasco. Y aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Y eso está ya muy pronto a que ocurra, hermano. Esto va a ocurrir en cualquier instante. Y se sabe que todos estos grupos que existen allá en Líbano, que son Hezbollah, todos ellos reciben las armas de los iraníes a través de vuelos civiles a Damasco. Y esos son los objetivos que muy pronto Israel va a atacar y va a destruirlos y van a desaparecer. Van a desaparecer. Irán reconsidera su programa nuclear civil en respuesta a las amenazas de Israel. Pero obviamente ya aprobaron un pedacito, una muestra de lo que Israel le puede hacer a ellos. A pesar de ser un país muchísimo más pequeño y más grande en cuanto a la fuerza y la tecnología en los ejércitos. Rusia sigue atacando a Ucrania y esta cosa no para, hermano. Guerra y rumores de guerra, eso es lo que se está dando. El ejército israelí atacó un envío de armas iraníes cerca de Damasco y esto fue lo que ocurrió. Bombardearon y ¡boom! Ahí dice 2 de Reyes, leamos ahí en la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 6. En el verso 8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. ¿Quién es Siria? Bueno, ahí lo vemos. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Verso 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Obviamente, fue el ejército de Dios. 2 de Reyes 6, el verso 17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aquí vemos cómo Dios está con los suyos, con el pueblo de Israel. Ellos nunca han sido desechados, ellos nunca han sido olvidados por parte de Dios, y no ha sido supplantado jamás por la iglesia. Así que la iglesia nunca ha sustituido el puesto de Israel, jamás. Son dos pueblos diferentes y aquí lo hemos dicho en varias ocasiones. Así que Damasco tendrá su sentencia, tendrá su castigo y van a desaparecer, van a ser borrados en escombros. Isaías 17:1, recuerda: Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Y esto es lo que hemos visto poco a poco aparecer en la noticia, y eso es lo que va a quedar de Damasco. Así que en Isaías 17:14 dice así: al tiempo de la tarde aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esa es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Entonces, créanme que todos aquellos que quieren saquear, apoderarse y matar judíos, a esta gente terminan todos mal. Ninguno termina bien, todos terminan muy mal. Todos los que quieren hacerle daño terminan recibiendo el daño que ellos querían hacer, lo reciben son ellos. Entonces, la palabra de Dios es clara y nos dice: esa es la suerte de los que tratan de saquear a Israel y producirle daño, hacerle daño. Isaías 17:10 dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Al día que las plantes
las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Aquí nos está hablando también de una profecía, obviamente. La cosecha será arrebatada. Y siempre nos trae así a consideración, y en la mente nos viene de lo que es arrebatar, rapto, arrebatamiento. Entonces, es claro que la iglesia será arrebatada, pero con todas las pestes, guerras y muerte que se van a dar por la persecución del anticristo contra los judíos al final, siempre va a quedar un remanente, que ese que quede, que persista hasta el final, todos serán salvos, los judíos que queden. Así que aquí estamos hablando también que el día que la plantes la hará crecer y harás que su simiente brote de mañana. Israel va a renacer nuevamente, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia. O sea, muchos se van a convertir, claro que sí, se van a convertir y van a creer en el verdadero Mesías, y se darán cuenta que el anticristo, que está buscándolo a todos y tratando de eliminarle, que ese no es el verdadero Mesías, se van a dar cuenta. Entonces le van a llorar, Dice la palabra de Dios en Romanos 11:17, dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Estamos uniendo aquí el pueblo de Israel y el pueblo, la iglesia que se va a unir. Al final van a unirse en uno solo. Se va a unir, y esto hemos hablado en otras ocasiones sobre esta enseñanza, que es otra enseñanza, ¿no? Que pueden revisarlo también a través de todo esto, más de 200 programas que tenemos en este canal, que tú lo puedes analizar uno por uno. Romanos 11:20 dice: por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No hay que elevarse, ensoberbecerse, sino temer, tener temor de Dios. Por su incredulidad fueron desgajadas, dice, pero tú por la fe estás en pie. En Romanos, en el verso 21, nos dice así: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mucho cuidado aquí, entonces, hermano. Hay que tener mucho cuidado, que la palabra de Dios nos lo está advirtiendo. En Hebreos 11:5 y 6 nos dice: por la fe, refiriéndose a esa fe de no, fue el traspuesto para no ver muerte, o sea que fue levantado, arrebatado, y no fue hallado. Entonces, todas estas cosas que ocurren en el mundo, tenemos la fe y la confianza en el Señor, que el Señor va a proteger a la iglesia. Pero el detalle es que tú formes parte de la verdadera iglesia, el verdadero tipo de iglesia que habla la palabra de Dios. Formes parte de ese grupo, del grupo de la iglesia de Filadelfia, ¿no? No seas parte del grupo ahorita mismo que tienen la puerta bien ancha y todos quieren entrar por esa puerta que lleva a la perdición, y no quieren entrar por esa puerta estrecha, angosta, que no todos la encuentran. Es difícil, no todos encuentran ese camino angosto, que es el que lleva a la vida eterna, y es el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que sin fe, definitivamente, si tú no tienes fe, es imposible que agrades a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora hay muchos grupos que se llaman los gnósticos, que existieron en el tiempo de Jesús, obviamente también, pero tienen una creencia toda erróneas sobre quién es la autoridad y quién es el verdadero Dios. Tienen una historia toda contraria a la que nosotros conocemos sobre el concepto de quién es nuestro Dios. Ellos ponen a nuestro Dios como el Dios malo. Bueno, no crean esas doctrinas, que son doctrinas de demonios, y del cual fuimos advertidos desde los tiempos antiguos de la iglesia primitiva. Hemos sido advertidos sobre ellos. La palabra de Dios es clara y nos dice que
que tenemos que estar en todo tiempo predicando la palabra de Dios, a tiempo y afuera de tiempo, como dice 2 Timoteo 4, 1 y 2. Y es una misión que el Señor nos ha encomendado delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos con su manifestación y su reino. Debemos definitivamente estar orando para poder escapar de todas estas cosas que se van a venir al mundo, que no son muy buenas, hermano. Hay que orar siempre, siempre hay que estar orando por Israel. Oremos siempre por Jerusalén, como dice Salmo 122:6. Tenemos que estar pidiendo por la paz de Jerusalén. Y a medida que tú bendices a Israel, serás bendecido, y el que lo maldice será maldecido. Así lo dice Génesis 12:3. Sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy pronto a darse. No sabemos el día ni la hora. Estamos conociendo bien los tiempos, pues ya sabemos que estamos muy, pero muy cerca que se dé el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Y muchos de la gente que se dicen ser cristianos se van a quedar. Y esos que se van a quedar no son la iglesia, porque la iglesia nosotros no vamos a ir. Y los que se queden, entonces sí, eso no es la iglesia la que se queda. Eran los que decían ser cristianos, jugaban a ser cristianos y no lo eran. Lo eran de boca, mas no de corazón. Nadie sabe el día que vendrá nuestro Señor. Así lo dice Mateo 24:44. Vendrá a la hora que no pensáis. Mientras que todos se están divirtiendo en fiesta, en casamiento y haciendo sus planes, sus proyectos, y no van a la iglesia, ponen a Dios de último lugar. Toda esta gente se va a quedar definitivamente, no se irán en el rapto. Un problema muy difícil para los ricos, cuando dice la palabra de Dios que los ricos con dificultad entran al reino de los cielos porque se creen autosuficientes, que lo tienen todo, que ellos piensan que ellos pueden comprar la entrada al cielo. No, eso no se puede. Es más fácil que pase un camello por la aguja por el ojo de la aguja, que un rico entre al cielo. Así dice la palabra de Dios. Pero recordemos que ese ojo de la aguja era una puertita pequeñita que quedaba por debajo. A eso es lo que se refiere. De la puerta grande había una puertecita chiquitita. Ese es el ojo de la aguja. Así es lo que conocemos, que muchas veces se interpreta como que un camello pase por el ojo de una aguja que usamos para coser. Pero no, eso se refería a otra cosa. A la puerta grande había una puertita más pequeña, que ese se llama el ojo de la aguja. Pero es más fácil que pase entonces el camello por ese ojo de la aguja, que un rico entre a los reinos de los cielos. De que toda esa gente que tiene mucho dinero y lo está malgastando y no lo utiliza para ayudar a su prójimo, todos ellos serán juzgados por Dios. Todos serán juzgados, todos tendrán su recompensa. Ahorita mismo la iglesia está velando y orando. El remanente está orando y perseverando ahí firme en la fe. Y está así, hermano, el espíritu y la esposa dicen ven. Porque esta cosa aquí cada día se complica más en el planeta. Cada día se complica más. Vemos más conflictos entre los padres e hijos, entre los vecinos. Hay problemas familiares, hay problemas de todo tipo de enfermedad, hay problemas económicos severos en las familias, hay problemas de toda índole. Y estamos entrando en el curso que para hoy domingo, que son las votaciones de aquí en nuestro país, Panamá. Vemos cómo se vislumbra el panorama político, el cual los políticos dieron su cara a cada uno, del cual en realidad de qué están hechos cada uno de ellos, y el país se dio cuenta de quiénes son cada uno de ellos. Y lamentablemente se tiene que elegir entre los malos cuál sería el que guía aquí a nuestro país. Estamos en la mano de Dios para todo, hermano. Pongámoslo en la mano de Dios, Dios sabe. Dios es el que dice, el que quita y pone los reinos, los reyes. Él es el que quita y pone. Nada se mueve si no es por la voluntad de Él. Pero sabemos que el mundo, siguiendo su propio raciocinio, su propia lógica, tiende a buscar el mal. Y sabemos que estamos en los tiempos finales, previo al rapto de la iglesia. Pues
A todo lo que es malo le están llamando bueno y a lo que es bueno le llaman malo. Así que sabemos que este mundo no va a mejorar. Sé que muchos pastores se han levantado a hablar de política y se están metiendo muy de lleno en estas cosas, hermano, que en realidad los cristianos nosotros no estamos llamados para eso. No fuimos llamados para estar en politiquería ni nada de estas cosas, hermano. Sabemos que nosotros tenemos nuestra opinión y nuestra fe puesta en Dios, pero no podemos involucrarnos en eso. Cuando la palabra de Dios nos dice claro que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es César. Así Jesús se lo dijo cuando querían acorralarlo y agarrarlo en trampa y formularle preguntas capciosas. Pero el Señor sabía qué responderle. Entonces, todo esto que se ha mezclado con la politiquería, están siguiendo la línea de los católicos, los catolicismos, el cual vemos que ellos siempre se han ligado la religión con la política, la han ligado a la Iglesia Católica. Lo sabemos que eso siempre lo han hecho, pero sabemos los que estudiamos la palabra de Dios que eso no debería ser entre un cristiano y estar metido en esa cosa. Si te buscan a ti de un asesor y dar consejo, está bien, eso no está mal, pero mucho cuidado, porque están desviando su mirada a las cosas materiales, a la codicia, a la avaricia. Todas estas cosas son atracciones que le presentan con este mapa de la política que es muy sucia. Aquí el que entra limpio sale bien sucio, porque lo embarran de todo, hermano. El Señor tiene misericordia de todos aquellos que todavía están en esos caminos difíciles y de maldad, y el Señor le está diciendo hoy que se arrepientan, porque el Señor no quiere que ellos se pierdan. En realidad el amor de Dios es grande en misericordia, Él es grande en misericordia y Él no retarda su promesa, como dice 2 Pedro 3:9. Él quiere que sea paciente para con nosotros. Él es paciente, definitivamente, Él es paciente para con nosotros, no tiene paciencia. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y así es claro, nos lo dice la palabra de Dios. Muy pronto se va a dar el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Y la gente está pensando en que mañana va a ser mejor, que todo va a mejorar, que este presidente que vamos a elegir va a dar la cara, que va a responder. Sabemos que hay mucho descontento en toda la opinión pública actualmente aquí en nuestro país, Panamá, nuestro pequeño Panamá. Pero Dios toma el control de todo, y el que diría toda esta batalla electoral que se está dando entre personas que ninguno tiene buenos antecedentes, todos tienen cola de paja que se mete la mecha y se queman todos. Y quién será entonces el que Dios ponga en ese puesto, Dios sabe, Dios lo sabe. Y sabemos que la humanidad va a tender a la maldad. Si el pueblo le va a ir mal, el mismo pueblo tendrá la culpa del gobierno que tiene, porque lo va a elegir sabiendo todos sus antecedentes malos, que tienen todo de estar robando y saqueando las arcas del país. Así que en esa cosa nosotros los cristianos nada más que nos queda es orar y pedirle al Señor que tenga misericordia, porque nosotros no nos metemos en política. El verdadero cristiano no se mete en política. No se mete en política. No, porque que Daniel estuvo en el reino, sí, pero ellos fueron llamados. Y acuérdate que Daniel estuvo como esclavizado allá en Babilonia. Pero fueron llamados como asesores. No fue que ellos se postularon y hacían política y que me cojan a mí. No. Fueron por designio de Dios. Apocalipsis 3:11 nos dice que he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque si no retienes lo que tienes, te van a venir con cuentos, con historias, con fábulas, que es lo que está buscando el mundo actualmente. Está buscando una solución a estos problemas que están ocurriendo, no solamente en nuestro país, en el resto de la humanidad. Hay los mismos problemas: violencia, crímenes, asesinatos, robos, personas desleales. Son personas que no quieren a su prójimo, son gente que odian
y odian y tienen de continuo el odio en su corazón. Pero dice la palabra de Dios que todos ellos tienen perdón, pero tienen que confesarse ante Dios y decirlo con su boca que Jesús es el Señor. Romanos 10, 9 y 10 dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No teman, hermano, porque muchos te van a criticar, te van a decir: oh, tú eres de ese grupo que se creen los santos. No, hermano. Persevera en la fe, en lo que está escrito. Recuerda que el evangelio no se puede cambiar. El evangelio no es moderno, porque lo moderno pasa de moda, se cambia. Lo que está escrito es la palabra de Dios, y a eso es lo que tú te debes someter ahí, en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Si tú te desvías es por tu propia conveniencia y tu propia opinión, tu raciocinio, por tu lógica, y no te lleva a nada bien. Mantente como ese grupo pequeño, esa manada pequeña que persiste en los caminos como están descritos en la palabra de Dios, y no se basen en cosas, palabras adulteradas, las cuales no están en la Biblia. Y gente, mucho cuidado con esto, porque están siendo engañados y están sumergidos, ahogándose en la apostasía. Recordemos que nosotros somos un grupo que estamos solamente de paso por aquí. Nosotros somos ¿qué? Transeúntes, apenas estamos pasando por este planeta que conocemos como Tierra. Nuestra ciudadanía, ¿dónde es? Allá en los cielos, dice Filipenses 3:20, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Es importante, hermano, que analicemos muy bien la situación de nuestras vidas. El gobierno que está por elegirse el nuevo presidente acá en nuestro país, Dios tenga misericordia de nosotros, porque sabemos que las cosas no andan muy bien y las cosas van a tender a empeorar. Tenemos que estar claros en esto. En la palabra de Dios es clara y nos dice que esto no va a mejorar así porque sí. Mejorará ya cuando se dé el gobierno milenial de Cristo. Esos son los 1000 años. Cuando se termine el periodo de la tribulación y gran tribulación, que son esos 7 años. Pero primeramente se tiene que dar el rapto. Una vez se dé el rapto, se dé el tiempo de los 7 años, vendrá la guerra del Armagedón, donde el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y Satanás atado por 1000 años. En ese periodo de 1000 años, ahí el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahí sí habrá paz. No será esa paz efímera que trae el jinete de caballo blanco que habla en Apocalipsis sobre esos 7 sellos del Apocalipsis, donde se destapa el primer sello. Y al destaparse el primer sello en Apocalipsis 5:9 nos habla que nosotros vamos a estar celebrando que nuestro Señor Jesucristo, el único digno de desatar los sellos de toda pueblo, lengua y nación, vamos a estar allí celebrando a nuestro Señor Jesús, que desata el primer sello. Y la iglesia está ahí arriba, no está acá abajo. Las doctrinas que se han estado introduciendo fuertemente en la iglesia es para quitarle la esperanza del arrebatamiento que habla la palabra de Dios en Tito. Es quitarle la esperanza del rapto, donde la iglesia será levantada, ¿verdad? Así que es importante que sepas esto, hermano. No te dejes engañar por esta gente que dice que no existe el rapto y el arrebatamiento. No te dejes engañar por eso. No te dejes engañar, iglesia, que la iglesia pasará la tribulación. Tampoco pasará la tribulación. No te dejes engañar por toda falsa doctrina de positivismo y de que confiesa y declara y decreta. Todas estas cosas son doctrinas demoníacas que han sido introducidas a las iglesias, y se habla solamente en ese lenguaje, y la gente que son cristianos recientes, jóvenes, nuevos en los caminos de Dios, comienzan a hablar con este lenguaje. Entonces ellos lo ven ya como eso, algo tan natural, tan normal. Pues esto no es normal ni natural, hermano. Es antibíblico, y ellos no lo ven porque no estudian ni escudriñan la Sagrada Escritura. El momento que estudien y escudriñan la Sagrada Escritura, entonces se darán cuenta de que estaban en error.
Esperamos que no sea tarde y el Señor tenga misericordia y rectifique su camino, porque todo esto apóstatas están apoderados en todas las iglesias, en las iglesias más grandes, están llevando a muchas veces al abismo. Dios tenga misericordia. Todo lo que está aconteciendo, estas profecías bíblicas que se están dando, se están cumpliendo frente a nuestros ojos, y la iglesia sigue dormida, metida en una especie de hipnotismo, que están como idiotizados, que no ven la verdad. Dios tenga misericordia. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es importante, hermano, que lo confieses con tu boca y confieses a Jesús como tu Salvador personal. Porque cuando lo confiesas, tu nombre está ahí escrito en el libro de la vida para siempre, no será borrado nunca jamás. Retén lo que tiene para que nadie tome tu puesto, nadie tome tu corona, así lo dice Apocalipsis 10. Hermano, es importante mantenerse en la fe, escudriñar, orar y cesar el ayuno y la oración de la mano, porque estamos en los tiempos más difíciles que nos ha tocado vivir a nosotros, que la ciencia se aumentó, que en menos de 2 siglos del camello y el caballo andamos en jets, en aviones y en otras cosas que ya vienen más en la tecnología actual. El Señor nos advirtió y la ciencia se aumentaría, y el canon bíblico se cerró, hermano. Ya tú no puedes agregarle cosas nuevas, ni tratar de suavizar el evangelio, ni ponerle otras palabras, darle una falsa interpretación. Todo aquel que le agregue o le quite tiene su sentencia de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene sus repercusiones eternas. Así que, hermano, es mejor que no vea que si tú te mantienes en la Sagrada Escritura y te estás rigiendo por lo que dice la palabra de Dios y te dicen que tú eres un cristiano obsoleto, que eres antiguo, no. Eso no puede ser, porque el evangelio de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma de ayer, la de hoy, la de mañana. Eso no cambia, y no debe cambiar tu fe, ni cambiarlo por un plato de lentejas, porque eso es invalorable, hermano. No cambie tu primogenitura, no lo cambies, hermano. El Señor te ha ofrecido vida eterna, la salvación, al morir en la cruz. Él derramó su sangre, Él pagó el precio. Ya tú no tienes que hacer ningún tipo de sacrificio, porque ya el Señor lo pagó por ti, por mí. Él pagó el precio. Ya tú no tienes que hacer manda, tú no tienes que hacer ningún tipo de sacrificio, porque ya Jesús lo hizo. Atención, hermano, estudiemos y escudriñemos todos los días la palabra de Dios, porque los tiempos son malos. Los tiempos van a empeorar. Cada día va a ser peor. Las cosas no van a mejorar. Las cosas van a empeorar. No sabemos en el momento en que el Señor reciba la orden de parte del Padre que se toque la trompeta. ¿Conocemos los tiempos? Sí, porque el Señor nos dio pistas de cómo conocer los tiempos. Y ya estamos previo al rapto. El rapto es inminente, en cualquier momento se va a dar. No sabemos el día ni la hora. No lo sabemos, pero Él vendrá a la hora que nadie piensa. Cuando la gente va a estar distraída, metida en su falsa doctrina, en su show, en sus bailes, donde muchas iglesias han introducido este tipo de cuestiones de bailes a la iglesia, de bebidas alcohólicas y todas estas cosas, de pastores que toman cerveza y hacen y deshacen, hermano. Toda esta cosa está fuera de lugar. Se han alejado, se han caído del fundamento de la palabra de Dios. Busquemos más de Dios, porque Cristo está a las puertas y te está llamando a que se arrepientan. Es el momento de que te arrepientas, es el momento de que busques
de corazón, en espíritu y en verdad, de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí ha sido la enseñanza del día de hoy, hermanos. Esperamos que sea de bendición. Comparte estas enseñanzas, comparte con todos tus links, suscríbete en el canal, recuerda enviárselo a todos tus contactos y dale tu me gusta, tu like ahí, para que este programa llegue a muchas más personas. Si tú le das me gusta, like ahí, esto le llega a más personas y así contribuye y nos ayuda a extender rápidamente el Evangelio, porque en el momento que ya el Evangelio sea extendido por todos lados, porque incluso ha llegado ya hay muchos testimonios de iraníes allá a la Persia, que se están convirtiendo y están viendo Jesús mismo en persona. Se le ha presentado a muchos, donde ellos están predicando y en una iglesia de rápido crecimiento. Está creciendo en forma exponencial rápidamente la iglesia allá en estos países donde no entraba el Evangelio, en Irán sobre todo. Cómo están convirtiéndose cristianos, bastantes musulmanes se están convirtiendo del musulmán al cristianismo, se están convirtiendo y conocen a Yeshua, a Jesús en persona. Mientras que la iglesia acá en el continente americano está en decaída, hermano. Allá la iglesia está creciendo en forma exponencial. Lo que es China, Irán, están creciendo bastante la iglesia cristiana y son perseguidos y asesinados. ¿Sí? Oremos por todos ellos, hermanos, porque ellos son mártires, verdaderos mártires. Así que si tú tienes una Biblia, léela, estudia, escudriñala. No la dejes ahí tirada en el cuarto, en la puerta de tu casa. Ahí no. Léela, escudriñala. Es importante que la estudies. Si no, ¿para qué? Si no te alimentas, te vas a morir. Te vas a morir de nutrición espiritual total. Shalom, shalom, alejem. Nos vemos, hermano, la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido,